Buenas tardes, familias. Os hablo desde el Colegio Montserrat, aquí en Barcelona. Buenas tardes, profesores, docentes, todos los que nos acompañáis desde casa, aquí en Barcelona, pero también desde otras ciudades, porque nos hemos dado a conocer y hemos compartido este Family Meeting que inauguramos esta tarde con colaboradores externos y lo vamos a compartir pues con los colegios que tenemos en Madrid, con los colegios que tenemos en Canarias y después también toda la presencia que Nazaret Colegios Innovadores tiene en tantísimos países en Latinoamérica. Y una cosa es la que nos reúne y nos ocupa esta tarde, que es este interés de cómo educar en ese entorno digital, en las nuevas tecnologías, gracias a las cuales es verdad que todo se convierte en exponencial y nos permite el poder llegar a muchos más. La prueba es esta tarde mismo, ¿no? Este encuentro que vamos a tener virtual, pero que permite pues, el tener mucho más alcance que lo que tradicionalmente hubiéramos podido hacer pues, en una modalidad más presencial aquí en el colegio. Así que con mucha ilusión, en medio de esta situación difícil, pero que, como nos decíamos y nos instábamos al arranque del curso, queremos jugar infinito y por eso nos siguen preocupando aquellas cosas que son esenciales en la educación de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Esta tarde contamos con la experiencia y la colaboración de dos grandes del entorno digital. En primer lugar, me va a acompañar pues Luis Blázquez. A no sé que si lo estamos viendo ya en pantalla, todavía no. Me dicen que todavía no. Lo bueno siempre se hace esperar. Así que en breve lo vais a ver conmigo. Así que adelante desde el equipo técnico que me ayuda esta tarde. A ver si aparece David conmigo. Perfecto, aquí tenemos a Luis Blázquez. Buenas tardes, bienvenido. Él viene de licenciado en Derecho, en Administración de Empresas, pero sobre todo vinculado pues, con mucha pasión también y con larga experiencia en proyectos para la juventud. Actualmente, de manera que muy intensa, en Educa Virtual, que es un proyecto de transformación digital que hace pues, en colaboración con la UNIR. Así que ya veis que para hablar de lo que nos interesa, pues es bueno contar siempre con los grandes. Luis, buenas tardes y bienvenido. Hola, Mar, muchísimas gracias por tu introducción. Bueno, tú ahora nos explicarás muchísimo más, pero bueno, nos interesa, ¿no? el poder, sobre todo, pues poner el foco en estas edades quizá más tempranas y que no solo son la preadolescencia o la adolescencia y que muchas veces pues, las familias, los papás y mamás están viendo que ya hay que empezar a introducir, ¿no?, a los niños en estos entornos digitales. Esto siempre nos da pues, un poquito de miedo, pero si somos proactivos también podemos, ¿no?, convertir este entorno en un entorno auténticamente educativo. Así que encantada de tenerte con nosotros en este Family Meeting desde el Colegio Montserrat y enseguida con muchísimas ganas de poder escuchar lo que vas a compartir. He de decirles a todas las personas que están esta tarde que vas a hacer pues, una presentación entre 25, 30, 35 minutos, que mientras te van escuchando pueden ir formulando aquellas inquietudes o preguntas desde el chat del canal de YouTube del Colegio Montserrat, donde ahora mismo pues, estamos compartiendo y emitiendo en directo, y que después intentaríamos establecer contigo pues, una ronda de preguntas y un poquito más de coloquio para aprovechar parte de esas cuestiones y de esas inquietudes que ellos en directo puedan tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que adelante y encantados de tenerte virtualmente en el Colegio Montserrat. Adelante, Luis. Bueno, Mar, la verdad es que muchísimas gracias por tus palabras y he de decir también que llevamos ya conectados una media hora y ha sido una gozada poder hablar contigo de cómo funciona el colegio, los proyectos que tenéis y bueno, he aprendido mucho en esta conversación y ahora pues mi finalidad, como ha dicho ya Mar, es hablaros un poco de la tecnología en educación primaria.
La charla la voy a dividir en 3 partes. Una es unos datos actuales que creo que van a poner muy bien en contexto por qué es bueno utilizar la tecnología en primaria y en el colegio en general. Una segunda parte donde elaboro una propuesta sencilla, pero que creo que es interesante de cómo hacer este uso de la tecnología. Y una tercera parte de por qué son importantes los valores y no hay que centrarse solo en la tecnología. Pero combinadas, las dos cosas son de tremendo uso y de gran utilidad para la formación de vuestros hijos y vuestras hijas. Bueno, antes de nada, quería decir, como ya ha dicho Marc, que yo trabajo en un proyecto con la UNIR de transformación digital, donde actualmente estamos trabajando 120 personas y estamos creando recursos para que los colegios puedan utilizar recursos digitales en la formación y en la educación. Y hemos creado ya 54 asignaturas troncales con unas metodologías pues, de las más famosas y se está utilizando ahora mismo en 25 colegios como proyecto piloto. Y la verdad es que la experiencia está siendo muy, muy buena. Pero bueno, hoy no se trata de hablar de este proyecto, sino de lo que os he dicho al principio. Bueno, entonces, quería empezar así porque, como veis aquí, los padres utilizan un total de 7 horas la tecnología al día, dividida en diferentes cosas, trabajo, televisión, redes sociales, etcétera. Y a veces se produce un pequeño choque cuando el padre, que utiliza mucho la tecnología, prohíbe al hijo utilizar la tecnología. Y esa educación a base de prohibiciones no suele tener buen resultado, sino que la educación tiene que ir acompañada con buenos hechos, buenos hábitos, educación responsable. Por eso pienso que esta charla va dedicada también a los padres, a pesar de que nos vamos a dirigir a por qué la tecnología es buena en edades tempranas. Y empezamos con unos datos. El primero es de hace unos días. La portada de The Economist habla del estudiante ausente. Ausente porque no puede ir al colegio por confinamiento o porque hay una educación mixta de parte en clase, parte en casa, y se preguntan y estudian de qué va a pasar en la universidad. Con esto que estoy diciendo, que de lo que haga ahora, hoy en día, el colegio respecto a la tecnología, va a depender el futuro de vuestros hijos. Si sabe adaptarse al entorno, si sabe utilizar la tecnología con responsabilidad, en el fondo lo que están haciendo en el colegio con el uso de la tecnología es preparar a vuestros hijos para que puedan hacer una universidad con éxito y luego poder encontrar un trabajo pues acorde a sus intereses y a sus capacidades. Con lo cual, en el fondo, en vuestro colegio, lo que están haciendo es adelantarse unos cuantos años con visión de futuro y decir cómo podemos preparar mejor a nuestros estudiantes para el futuro. Y de ahí que estén dando unos pasos muy importantes, interesantes del uso de la tecnología, ya en edades pues muy, muy tempranas. Hace unos días, en la UNIR, en el proyecto del que os hablaba al principio, tuvimos una reunión con los representantes de Google España y nos dan una serie de métricas. He puesto aquí 3 para no avasallar con mucho dato y hacen referencia al sector de la educación, que ha subido un 55% en volumen de búsquedas. Es el segundo sector más buscado en Internet. Y como dato ya muy concreto, universidades como las que veis ahí de Harvard y Stanford están pensando en crear un diseño de su carrera 100% online. Con lo cual, en la medida en que ahora vuestros hijos utilicen bien la tecnología para la educación, pues se están preparando, como decía anteriormente, un futuro de mucho éxito. Bueno, y entonces pasamos ya después de estos datos a la propuesta un poco de peso o de fondo de por qué la tecnología es buena y cómo hacer esta transición para que la parte negativa que existe no cobre fuerza y simplemente esté ahí sin que afecte a vuestros hijos. Bueno, pues creo que el primer punto es que
ser consciente de que el iPad, el Chromebook o el dispositivo digital que utilicéis es sencillamente una herramienta, porque los dispositivos digitales son solo eso, una simple herramienta que nos permite el verdadero fin, que es alcanzar unos conocimientos. Es más, la herramienta que utilicemos a su vez contiene otras herramientas. Aquí he puesto algunas famosas como Google Classroom o como el Google Calendar, etcétera. Si os fijáis, lo importante no es cómo utilizar la tecnología, sino qué adquirimos a través de la tecnología. Y por este proceso hemos pasado todos. Si os acordáis, cuando éramos pequeños, pues empezamos a utilizar el lápiz y el sacapuntas, luego el boli, etcétera. Pero lo importante era que nos servía para escribir, para transmitir conocimiento, etcétera. En este caso es lo mismo, quizá la herramienta es un poco más compleja y por eso se necesita un poco más de tiempo y de aprendizaje y aprendemos dando al on, aprendemos yendo a las configuraciones, etcétera, etcétera, pero lo importante es los conocimientos que adquirimos. Y ese es el verdadero fin. El fin no es utilizar la herramienta, porque si fuese ese el fin se quedaría en una situación muy pobre. Y una vez que comprendemos que la tecnología es una herramienta, pues es más fácil comprender por qué a edades tempranas se empieza a utilizar, porque ya desde pequeñitos tienen que adquirir conocimientos que nos permiten tenerlos a través de la tecnología. Bueno, y para esto, para ver cómo utilizar la tecnología como una herramienta, propongo pues una serie de pasos, una propuesta o apuesta muy sencilla que consta de 3 pasos. El primero es el uso responsable. Y eso depende mucho de las familias, del uso que se dé, por ejemplo, en casa. Si en el colegio, como ocurre actualmente en el Colegio Montserrat, están haciendo un esfuerzo tremendo por ayudar a vuestros hijos a ese uso responsable e inteligente, si a pesar de ese esfuerzo luego llegan a casa y ven cómo los padres utilizan mal la tecnología o los hijos utilizan la tecnología de los padres de manera inadecuada, pues entonces se está haciendo un flaco favor a vuestros hijos, porque el esfuerzo que se hace en el colegio es muy grande y luego en casa se viene todo abajo. Con lo cual es muy importante que el esfuerzo que se pone en el colegio vaya acompañado de todo lo que ya estáis haciendo en las familias y en las casas, para ir todos al unísono. Y ese uso responsable es lo que de verdad educa a las personas. Me gusta poner el ejemplo del huevo, que si el huevo recibe presión desde fuera, pues se aplasta, se rompe y nos manchamos con la yema. Sin embargo, cuando la presión viene desde fuera, es cuando se resquebraja un poquito el huevo hasta que se rompe el cascarón y nace el pollito. Y es que nace la vida. Precisamente vosotros vais a crear vida, por decirlo con esta metáfora, en vuestros hijos si les educáis responsablemente en el uso de la tecnología, porque lo harán con cabeza, con inteligencia y lo utilizarán bien y serán ellos los dueños y señores de su vida en el uso de todos los dispositivos que tengan. Bueno, el segundo paso es el del aprendizaje gradual. Y esto me consta que ya lo estáis haciendo en el colegio, porque de acuerdo a las edades que tienen vuestros hijos, se les van dando pie o se les van abriendo una serie de herramientas que pueden comprender, que pueden utilizar y que pueden entender. Y ese aprendizaje es el importante, igual que empezamos a comer con un potito, luego un puré, luego etcétera, etcétera, y vamos comiendo ya cosas más complejas, en el uso de la tecnología ocurre lo mismo. Y el tercer paso es el del entorno controlado, que es, pues esto es importante porque hay que poner límites. Como sabéis, una de las definiciones más famosas de libertad es la capacidad de autodeterminarse. Y si os fijáis, la palabra determinarse viene de terminare, de poner término o de poner límite a algunos aspectos de la vida, que es lo que hace que crezcamos con mucha más fuerza. Igual que en casa ponemos los límites de las ventanas y las puertas para que no nos roben, una vida con límite hace que crezca más libre y mucho mejor. Y eso es lo que hacen ya en el colegio, que se ponen una serie de límites a los entornos digitales para que
se los puedan saltar si fuese necesario, pero en algunos aspectos esos límites son totales. Por ejemplo, en el uso de la pornografía o de otras barbaridades que se hacen en Internet hoy en día por parte de terceros, pues en eso me consta que los límites que se han puesto son muy serios y pues hay mucho esfuerzo y dedicación para que esto siga siendo así. Y lo mismo debería ocurrir en casa. No serviría de nada que el dispositivo digital estuviese en un entorno controlado y que luego al acudir al dispositivo de mamá o de papá pudiesen hacer lo que quisiesen. Y en ese entorno controlado, pues es importante que ya las familias empiecen desde pequeñitos. Si yo a mi hijo con 2 años le doy el iPad para que vea Peppa Pig mientras come, pues en el fondo le estoy diciendo, cuando vayas creciendo, utiliza la tecnología según te apetezca y según te plazca. Lo importante es que nos dejes tranquilos a nosotros. Con lo cual, como veis, el esfuerzo grande que han puesto en el colegio es bueno que vaya acompañado por las familias, si no, serviría de muy poco. Bueno, y me gustaría hablar en esta tercera fase de la presentación y última de un poco de neurociencia y de los valores, que están muy relacionados. Como veis, hemos hablado un poco de datos, de por qué es bueno utilizar tecnología en edades tempranas, hemos hablado cómo tiene que ser ese uso y ahora me gustaría hablar de una tercera dimensión, que es el crecimiento en los valores, que en el fondo es lo importante, crecer en valores con el uso de la tecnología y, por supuesto, adquirir conocimientos, que para eso van al colegio vuestros hijos. Y para esto me va a servir pues, de una slide muy sencilla donde quería dividir el cerebro en 2 partes. Como veis, en la parte izquierda está el córtex superior, que es donde están las facultades superiores, pensamiento abstracto, toma de decisiones, ideales, etcétera. Todo eso que queremos que nuestros hijos tengan a lo grande y que sean unos expertos en esos temas. En la parte derecha, el córtex inferior o la amígdala, por resumir, es donde están los impulsos, las emociones, los recuerdos. Otra parte muy importante que tiene que estar armonizada con la parte izquierda del cerebro, porque no somos robots. Bueno, pues en ese proceso, cuando el uso de la tecnología que os he dicho antes no se hace correctamente, es decir, no dais esos pasos de uso responsable, entorno limitado, etcétera, lo que ocurre es que la gente joven sigue teniendo una parte derecha de emociones e impulsos fuerte y una parte izquierda muy endeble, muy débil, que es sustituida por la tecnología. Y cuando ocurre eso, pasa lo siguiente. Cuando la tecnología suplanta al córtex, perdemos en atención, en relaciones personales, en hábitos, pensamiento crítico, etcétera, incluso salud mental, porque empiezan ya los niños pequeños a tener un poquito de ansiedad, a dormir mal por las noches, etcétera. Con lo cual, como veis, la tecnología hay que usarla, pero con cabeza, y depende mucho de qué valores estáis implantando en vuestros hijos. Y para esto me gustaría acabar con Aristóteles, que decía que no solo hay que saber lo que es la virtud, sino que además hay que practicarla. Y él me toma la libertad de dividir su estudio de las virtudes en 4 bloques. En muchos sitios se ha puesto énfasis en las virtudes morales y es, a mi juicio, empezar a construir la casa por el tejado, porque como veis, las virtudes morales están en el tercer lugar. Lo más importante, pienso yo, para poder llegar a las virtudes morales y a las cívicas es empezar por las virtudes de transformación, o que ahora llaman los americanos soft skills, donde está la resiliencia, el trabajo en equipo, la atención, la concentración, y son precisamente esas virtudes que se adquieren con el uso inteligente y responsable de la tecnología. Y además, como la fortaleza crece solo ante los problemas, un chico solo puede demostrar que utiliza bien la tecnología utilizándola.
Por eso ya en edades tempranas, si empiezan a utilizar la tecnología para el uso de las asignaturas que tienen en el colegio, pues es una ocasión estupenda y buenísima para que adquieran virtudes. Esas virtudes de soft skills permitirán que adquieran las virtudes intelectuales, porque las soft skills no son más que el vehículo para que las virtudes intelectuales se asienten bien en el cerebro y en la persona humana, e irán adquiriendo esos conocimientos de matemáticas, música, biología, lengua, etc. Y es ahí ya cuando la casa y la base está construida, cuando pueden crecer en virtudes morales y en virtudes cívicas. Esto, en el fondo, lo que están consiguiendo en el Col·legi Montserrat con el uso de la tecnología es hacer que vuestros hijos tengan carácter. Y ese carácter, a mí me gusta mucho esta definición que os he puesto aquí, no es otra cosa que hacer de vuestros hijos que sean autónomos y reflexivos. A mi modo de ver, una de las condiciones más importantes hoy en día para la gente joven, porque están rodeadas de muchos medios, de muchas noticias, de muchos inputs y de muchísima libertad. Y si conseguís que ellos sean autónomos y reflexivos, harán uso de su libertad, harán uso de su tecnología de manera correcta. Bueno, y ya sí que para acabar, pues creo que esto va a llevar a que vuestros hijos adquieran un liderazgo bien enfocado con este uso tan importante, inteligente de la tecnología, porque les ayuda a centrar su atención en lo importante y así poder centrar la atención de los demás. Le da habilidades sociales de autocontrol, concentración y equilibrio, de tal manera que al final tenemos la parte mágica de que han puesto foco en su persona interna, en su persona externa y en los demás. Y pueden hacer uso de la tecnología para cualquier tipo de habilidad, porque saben utilizarla con responsabilidad. Pues hasta aquí mi exposición. Si queréis podemos dar paso a alguna pregunta que hayan hecho los padres. Pues muchas gracias, Luis. No sé si estoy ya de nuevo contigo. Me dicen Sí, desde sí. nuestro equipo técnico que sí. Estoy contigo y agradeciéndote pues también, ¿no? La capacidad de retomar a pesar de las dificultades técnicas. Yo le bromeaba a Luis mientras estábamos reiniciando la emisión en directo que quizá esto es lo que intentamos con los alumnos a diario, ¿no? Cambiar el escenario para ver en qué grado estás de ese desarrollo de las competencias o como ahora nos comentabas, ¿no? Pues de todas esas soft skills que al final es el vehículo para lograr algo más. Yo te agradezco que hayas acabado en esta intervención de esta tarde, donde precisamente hacíamos pensar o queremos hacer pensar, ¿no?, a papás y mamás que tienen hijos en primaria y que hayas acabado pues diciéndonos la importancia de poder poner foco, porque quizá, ¿no?, estos papás y mamás con niños en primaria todavía pues los ven pequeños, pero es Sí. que es importante, ¿no?, ese cómo quieres imaginarte a tu hijo dentro de unos años o como tú nos decías al inicio de tu intervención, cuando llega a la universidad, siendo una universidad que, como ya ahora parecemos intuir, va a ser al 100% online, ¿cómo te lo quieres imaginar en ese entorno? Y, y en esa línea de agradecerte pues este final de tu intervención, Luis, algo que has dicho como de paso, pero que considero crucial, ¿no? En un momento cuando has puesto el ejemplo de pues, unos papás con un niño de 2 años, le dan el iPad para que se entretenga mientras come, eso que hacemos a veces como gesto inofensivo, y ahí quizá todos por los que nos están escuchando esta tarde podrían repasar a ver cuáles son nuestras acciones con la tecnología, el mensaje de fondo que estamos dando ahí. Y quizá esto es donde Sí. habría que poner un poquito más de reflexión los adultos que estamos con niños pequeños, Luis. Sí, pues mira, es una apreciación muy, muy interesante. Por un lado, creo que es comprensible porque hoy en día muchas veces la presión que hay en la familia por trabajo, etcétera, pues lleva a que los papás y las mamás necesiten un rato de descanso, pero
cuando no se hace bien, en el fondo es retrasar la solución del problema y a veces se retrasa tanto que la solución ya es muchísimo más complicada. Y eso es un poco lo que pasa, por ejemplo, los niños hay que ver cómo mejorar su capacidad de retrasar la compensación o el triunfo. Ese es el famoso ejemplo de las golosinas que les ponían a los niños y les decían, si no te las comes en 5 minutos, te doy el doble. Pues en el fondo, cuando a un niño de 3 años le ponemos Pega Pig para que coma y no dé berreos, pues le estamos diciendo, no eres capaz de retrasar el triunfo o ganarte la vida de una manera seria e inteligente, aquí tienes ya la compensación, es una compensación automática, impulsiva ante tu berreo, y en el fondo lo que le estamos diciendo al niño, sin querer, porque ningún papá, ninguna mamá lo hace aposta, es decirle, en el futuro, cuando te apetezca una cosa, hazla. Ahora te apetece ver el dibujo animado, pues aquí lo tienes. Y en el futuro eso es mucho más difícil de corregir. Y aquí hay una cosa que no podéis perder de vista los papás, y es que cuando el niño es pequeño, el que educa es el papá y la mamá. Cuando el niño es mayor, el que educa es el amigo. Con lo cual, tenéis una ocasión espléndida cuando los niños son pequeños para de verdad educarles bien. Y aunque paséis ahí unas semanas, unos meses un poco complicados hasta que acostumbréis al niño, el, el fruto pues es muy grande y se hace notar. Luis, en el chat tenemos gente pues, con inquietud y al hilo un poquito de lo que nos estás comentando ahora, pregunta, ¿no? ¿Cómo encontrar ese equilibrio en el uso de la tecnología entre educación y ocio, ¿no? Es decir, ¿cuándo es aprendizaje, cuándo es ocio? Porque al final es verdad que todos, decían aquí dicen los niños, pero yo creo que todos pasamos muchas horas conectados, ¿no? Sí. No sé si es la pregunta del millón. Sí, pues mira, yo después de haber pensado, dado vueltas, haber leído mucho autores expertos en el tema y aprendido de ellos, a la conclusión que he llegado es que el ocio hay que programarlo y cuando no está programado te come el día y te come la vida. Entonces, si yo, por ejemplo, decido dedicar media hora a ver mi Instagram y a seguir pues mi canal de moda o mi canal de cocina o incluso con mi hija, pues para disfrutar con ella y pasármelo bien y comentar vestidos o recetas o con mi hijo cosas de deporte, si yo lo tengo programado, es una opción súper interesante porque yo estoy gastando tiempo con mi hijo, me lo estoy pasando bien y además estoy haciendo una cosa inteligente. Lo malo es cuando no está programado, entonces son horas, es el famoso silencio del sábado por la tarde. ¿Dónde está la gente? Cada uno en su cuarto con su tablet. Hay silencio, pero es un silencio peligroso. O sea, por eso yo creo que programar el ocio es una cosa buena y así uno se da cuenta de cuánto dedica al ocio, porque cuando no lo programa empieza a dedicarle horas y al final no sabe si ha sido 1 hora o 5. Cierto es, ¿no? Quizá es muy importante el retomar lo que nos decías al principio, esos 3 pasos que no suponen mucho, pero que cuando se hacen de manera consciente, pues realmente ayudamos a que los niños, aunque sean pequeños, ejerzan esa parte de la corteza prefrontal, como tú hablabas, ¿no? Es establecer ese hábito de uso responsable, que haya aprendizaje gradual y que el entorno esté controlado. A veces son cosas que precisamente los adultos pues las damos como por supuestas, ¿no? Y ahí pues quizá cometeríamos ese error, ¿no? Sí. También nos preguntan, ¿no? Que si has dicho que esa tecnología bien ejercida puede ayudarnos a formar alumnos autónomos y reflexivos, nos preguntan qué patrones de comportamiento quizá ayudaría a poder percibir esto. Sí, pues mira, un patrón muy importante son las buenas notas. Un patrón interesante es, por ejemplo, el orden que tiene el hijo o la hija en el cuarto.
O sea, son como pequeñas cosas del termómetro de cómo está utilizando la tecnología. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una correlación muy importante entre el uso de tecnología y respuestas automáticas a los impulsos. Yo, cuanto más tecnología mal usada utilizo, respondo de manera automática, porque en el fondo ese uso es me apetece, lo hago. No lo tengo programado, no tengo ahora unos ideales a los que dedicar tiempo. Y eso se nota en que estudia poco, en que es desordenado, en que es perezoso, con lo cual, como ves, tiene mucho que ver con los valores últimos de los que hablábamos. Entonces, ahí se pueden ir descubriendo pequeños termómetros del uso de la tecnología. Para acabar, me gustaría ponerte encima de la mesa, Luis, una anécdota que me pasó pues, justo la semana pasada con un grupo de alumnos de tercero de primaria. Ujú. La tutora me dice, mis alumnos tienen móviles y los usan en clase. Y claro, yo asustada, ¿no? Digo, imposible. Digo, si no está permitido el uso de móvil, a no ser que realmente pues, sea para una actividad diseñada y tal. Y cierto era, ¿no? Dice, no, que son de papel, ¿no? Y es verdad que yo los vi pasar y entonces iban haciendo el gesto con el papel aquí, ¿no? Y otra pasaba caminando, ¿no? Haciendo como hacemos los mayores o los adolescentes hacen, ¿no? De whatsappear y demás, ¿no? De manera que hicimos un poco como de teatro. Yo entré a la clase, digo, bueno, voy a ejercer de directora, ¿no? Y entré y dije, chicos, digo, me he enterado de que aquí, ¿no? Estáis usando móviles y sabéis que no está permitido. Digo, ¿cuántos de vosotros tenéis móvil? Y entonces, evidentemente, levantaron todos la mano y otro dice, y yo iPad, y todos eran diseñados en papel. Pero ciertamente, más allá de la anécdota, ¿no? La reflexión que hacíamos es que, claro, el modelaje se lo establecemos los adultos. A lo que juegan los niños es a lo que muchas veces ni pretendemos los adultos, pero nos ven. Ujú. No sé si en este sentido, aquello podrías darnos como una pista final que pudiera servir, ¿no? a las familias, a papás y mamás, para decir, oye, ojo con esto, que aunque no lo creáis, establecéis modelaje. Sí, sí, pues súper importante. Quizá por concluir, porque si no me voy a extender demasiado, si os acordáis, cuando he puesto la imagen del cerebro, en la parte izquierda, en el córtex prefrontal, es donde están las decisiones, etcétera, y existe ahí una parte súper importante que son los ideales. Entonces, me parece que cada familia sería bueno que trabaje qué ideales quiere crear en su familia. Y esos ideales harán que tengan una programación. Entonces, los ideales pueden ser deportivos, culturales, etcétera, y cuando se ha creado un ideal, se ponen objetivos para acercarse a ese ideal, para cumplir el ideal. Y en la medida en que tienen objetivos, no tienen tiempo libre. O mejor dicho, tienen tiempo libre para hacer lo que quieren, para cumplir el ideal, pero no para perder el tiempo con tecnología. Y si parte de ese ideal ha sido programarse un tiempo para utilizar la tecnología, es muy bienvenida. Es más, incluso es necesario porque tenemos que utilizar de vez en cuando la tecnología. Con lo cual, yo creo que lo ideal, y juego con esta palabra, es saber cada familia qué ideales se va a crear y por los que va a luchar. Y de esa manera el uso de la tecnología es mucho más reducido, mucho más responsable y además se lo van a pasar genial todos en la familia disfrutando juntos. Pues Luis, esperamos que así sea. Si hay alguna palabra que has ido utilizando en esta tarde, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido, ha sido la palabra programar. ¿M? Ujú. Y quizá tiene mucho que ver con tecnología, pero quizá es un verbo que también tienen que usar mucho las familias y las familias que se toman en serio y de manera inteligente la educación de sus hijos, ¿no? No dejar al azar ni siquiera esos momentos que parecen inofensivos de entretenimiento, sino que vayan acorde precisamente, pues como ahora nos decías, a ese ideal, ¿no? De familia que queremos co-construir juntos y en el cual entra el uso de la tecnología, pero de manera buena, de manera sana y de manera óptima.
Así que, Luis, te agradecemos muchísimo tu sentido del humor, tu paciencia, tu claridad a la hora de exponer esta tarde estas pistas que nos has compartido y te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado. Bueno, yo sí que estoy agradecido, Mar, y David, Araceli, ha sido una gozada estar con vosotros y nada, espero que nos conozcamos personalmente pronto. Seguramente, eso nos anima a seguir hacia adelante, Luis. Muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros Bueno, seguimos, un saludo. gracias. Hasta Nosotros luego. seguimos esta tarde en este Family Meeting y ahora, mientras preparamos la segunda intervención, en este caso con una mujer, con Charo Sádava, vamos a hacer este pequeño intercambio para poder acabar de preparar la segunda presentación, pues con una pieza que nos ha preparado el equipo de Think One TV y en la que nos presentan una plataforma digital, empantallados.com, porque las familias, los educadores, tenemos muchas herramientas y muchas ayudas desde muchas plataformas que también suman y reman en nuestro beneficio y para ayudarnos en esta labor que es el querer educar pues niños excelentes, éticos y comprometidos, pero inclusive en entornos digitales. Así que dentro vídeo para conocer empantallados y en breve nos juntamos de nuevo para poder escuchar a Charo Sádava. Adelante. La tecnología influye en muchas facetas de nuestros hijos, como su personalidad, su sociabilidad, su seguridad y su creatividad. Empantallados.com es una plataforma para padres y madres, que nace porque nuestros hijos necesitan estar acompañados también en el mundo digital. En esta web se ofrecen multitud de recursos que permiten aprovecharla como una oportunidad más para educar. Desde el menú superior podremos acceder a diferentes apartados, entre ellos los especiales. Estos son monográficos dedicados a temas relevantes, como la gestión del primer teléfono móvil o la ciberseguridad con los más pequeños. En la sección artículos veremos noticias relacionadas con el mundo digital, actualizadas regularmente. En el apartado Recursos accederemos a diferentes galerías que ofrecen vídeos de educadores, infografías, libros recomendados y webs de interés para los padres. Es importante empezar a educar a los pequeños en un uso responsable y saludable de la tecnología. Así que recomendamos que visiten Empantallados, porque las TIC también son una oportunidad para la familia. Bienvenidos de nuevo en este Family Meeting que estamos compartiendo desde el Col·legi Montserrat aquí en Barcelona por la tarde, pero como tenemos, ¿no?, de los Nazaret Colegios Innovadores amigos conectados pues desde Colombia y desde otros lugares, pues también de Madrid y Canarias, os saludamos de nuevo a todos. Familias de manera en especial del Cole Montse, profesores del Cole Montse, y con ilusión. Hemos acabado de escuchar a Luis Blázquez, que nos ha enfocado pues, este uso del entorno digital en unas edades más tempranas y después hemos conocido pues, también esa plataforma Empantallados que rema, ¿no?, en ayuda de educadores de familias para hacer ese buen uso óptimo del entorno digital, del que no nos podemos desprender, pero que a veces nos asusta un poquito. Ahora vamos a tener un nuevo reto y es plantear este entorno digital pues con adolescentes, preadolescentes y para ello contamos con la compañía pues excelente y exquisita de Charo Sádava, a quien saludo, les doy también las buenas tardes, hace un ratito ya que nos está acompañando. Charo es doctora en comunicación, profesora titular pues, de publicidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, de la que es decana desde junio del 2017, con una larga trayectoria pues, también en investigación, con una intensa labor divulgativa en este ámbito de niños y adolescentes en el entorno digital, autora de libros, artículos, así que con un amplio conocimiento.
y a la que le agradecemos muchísimo que nos haya querido acompañar, como veis, desde el campus de la universidad al pie del cañón. Buenas tardes, Charo. Muy buenas tardes, Mar. Muy buenas. Sí. Encantada y encantados de tenerte y con muchas ganas de escucharte. Vamos a hacer un poquito, pues, sin esos fallos técnicos, pero la misma dinámica que con Luis, el que tú puedas compartir inicialmente esta presentación y después también el poder establecer, pues, un poquito de coloquio contigo. Y tienes un reto que nos estás a punto de mostrar en pantalla, que es adolescente y pantalla, adolescencia y pantallas. Es posible entender esta relación y estoy convencida que muchísimos papás con hijos adolescentes ahora mismo estarán deseando desentrañar el quid de esta cuestión. Así que cuando quieras, adelante, Charo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas de verdad. Gracias por esta cariñosa presentación y sobre todo por esta oportunidad. Y gracias también, bueno, por supuesto a Mar, a Araceli por la invitación, a David que está prestando el servicio, el apoyo técnico en el backstage de este entorno digital. De verdad que para mí es un lujo poder hablar a través de este canal a esta comunidad educativa que nace del Colegio Montserrat. De verdad, porque para mí también es una referencia, o sea, sois una referencia en el ámbito educativo, en el ámbito de la innovación en educación y me siento muy honrada de haber sido invitada a participar en esta sesión. Bien, complementando un poco lo que Luis Blázquez ha contado antes, que tenía un foco más educativo y más en los niños de primaria, me sugerían que yo me centrara más en la cuestión sobre los adolescentes y el uso que hacen de las pantallas. Y por adolescentes entiendo preadolescentes y adolescentes. Cada día es más difícil situar una horquilla de edad que nos permita adaptar definir qué entendemos por preadolescente. Yo diría que más o menos nos movemos entre una horquilla de los 10 y los 16 años, aunque probablemente muchos nos dirían que hay adolescentes de 25, 26, incluso de 30 y 40 años también, ¿no? A nuestro alrededor. Pero bueno, hablo más o menos de una horquilla de niños y niñas entre los 10 y los 16 años. Y pensaba estructurar esta sesión en dos partes. También intentaré ser ágil para poder responder preguntas que puedan surgir al hilo de este tema. Voy a intentar, en primer lugar, compartir con vosotros algunas ideas que nos permitan entender, respondiendo a la pregunta inicial de la sesión, ¿no? ¿Es posible entender esta relación? Bueno, pues voy a intentar daros algunas claves que nos ayuden a comprender por qué para esta franja de edad la tecnología es tan importante. Y creo que es bueno que como educadores, padres, madres, profesores, profesoras, tengamos en cuenta este eje porque nos va a ayudar, creo, nos puede ayudar a dar un poco de luz a algo que a veces nos parece incomprensible. ¿Qué hacen tantas horas? ¿No? ¿Cómo es posible no sé, que se encierre y que esté 3 horas conectado viendo un vídeo que dura 1 hora 25 minutos? ¿No? O sea, ¿qué hay detrás? Okay. Y a veces uno tiende a pensar en la teoría de la conspiración. Hay alguien ahí que le está manipulando, y no digo yo que eso no exista en parte también, ¿no? Pero digo que hay otras razones que me gustaría compartir con vosotros. Y la parte final tiene más que ver con algunas ideas en clave educativa, ¿no? De cómo se convierte esta realidad en un reto para los educadores y cómo creo que algunas ideas para afrontar este reto, ¿no? Algunos elementos que yo metería en la mochila del educador en esta época. Bien, respecto a la primera cuestión, probablemente muchos de los que me estáis escuchando habéis oído hablar en algún momento sobre esa famosa distinción entre los nativos y los inmigrantes digitales, que es una distinción que ya ha perdido, no tiene un sustento académico. No podemos decir que exista algo como algo denominado nativos digitales. Hay muchísima diversidad, hay blancos y grises y negros y más grises y menos grises. Pero a mí me gusta la expresión porque tiene una enorme fuerza retórica. Y la expresión nos dice que hay una diferencia de perspectiva en cómo miramos la tecnología en función de nuestra edad biológica. Eso es básicamente lo que nos dice, ¿no? Y efectivamente eso es una generalización y una generalización que es más real en las sociedades occidentales y desarrolladas que en otras sociedades donde el acceso a la tecnología es mucho menos habitual para los más pequeños. Pero
para entender esta distinción o la fuerza retórica de esta figura entre los inmigrantes y los nativos digitales, permitidme que recurra a Kant. Kant, filósofo alemán, que no tiene nada que ver con Internet, creo que esto no lo tengo que explicar. Kant decía que el hombre conoce la realidad a través de la experiencia. Y en esa experiencia él decía o señalaba dos elementos que él consideraba los trascendentales de la experiencia, que son los dos elementos que van a configurar cómo es esa experiencia que nos va a llevar a entender la realidad. Esas dos trascendentales son el tiempo y el espacio. Bien, la realidad es que la tecnología modifica sensiblemente nuestra percepción del tiempo y nuestra percepción del espacio. Por lo tanto, podemos pensar que si eso es así, la percepción de la realidad también se modifica. Y permitidme que ponga dos ejemplos más o menos banales para entender esto y cerrar esta primera idea de la diferencia de perspectiva. Bueno, yo vivo en España, en una ciudad del norte de España que se llama Pamplona, que está a punto de ser confinada por la pandemia que nos acecha. Bueno, Pamplona está a 400 kilómetros de Madrid, la capital de España. Siempre ha estado a 400 kilómetros, la distancia no ha variado. Mis abuelos, que eran también de Navarra, como yo, de Pamplona, cuando hace más de 80 años viajaban desde Pamplona a Madrid, primero necesitaban planificar el viaje probablemente con varios meses de antelación. Después necesitaban 2 o 3 días para llegar hasta Madrid, porque ni las carreteras eran las mejores, ni los medios de transporte eran los más desarrollados, y tampoco la gente estaba acostumbrada a moverse en tanta distancia con tanta frecuencia. Una vez que llegaban a Madrid, probablemente, hombre, pues estaban al menos 15 días, porque ya que hemos venido hasta aquí, vamos al médico, vamos a saludar a la familia, hacemos unos recados para la gente del pueblo, porque entre otras cosas, ¿quién sabe cuándo vamos a volver a Madrid? Hoy es el día en el que yo me levanto en mi casa por la mañana, digo, me voy a trabajar, en lugar de venir a mi despacho, desde donde os hablo ahora, me voy al aeropuerto, cojo un avión, en 35 minutos estoy en Madrid, voy al campus que tiene la universidad en Madrid, trabajo, doy una clase, como con alguien, tengo un despacho de trabajo, vuelvo al aeropuerto, cojo el avión y llego a mi casa aproximadamente a la misma hora que si volviera de mi despacho en Pamplona. La distancia en kilómetros no ha variado. O sea, los 400 kilómetros son iguales para mi abuelo que para mí. Pero la percepción de la distancia ha variado significativamente. Para mí Madrid está mucho más cerca que lo que estaba para mi abuelo. Claro, pensad por un momento en la diferencia de percepción que la tecnología nos implica en la percepción del espacio. Claro, ahora tenemos eso pues en este mismo evento, ¿no? Estamos reunidos personas desde distintos puntos del mundo, todos conectados a través de una misma pantalla. Claro, hace que las distancias parezcan irrelevantes. No digo yo que desaparezcan, pero sí que no son determinantes en la experiencia. Para nuestros adolescentes, para nuestros niños y nuestras niñas, el mundo es lo perciben como más pequeño, más cercano. Y algo parecido pasa con el tiempo, ¿no? El tiempo no ha cambiado su duración en los últimos siglos. Ha habido algún pequeño ajuste horario, pero no en función de la velocidad de la Tierra y de la órbita y demás, pero no se ha modificado sensiblemente. Pero sí se ha modificado nuestra percepción del tiempo. Ahora en un segundo podemos hacer muchísimas cosas que hace 80 años eran impensables. Google nos devuelve en un segundo 372.000 resultados de una búsqueda, cosa que a nadie se le ocurría hace un siglo. Entonces, este matiz me parece que es importante porque obviamente en el uso de la tecnología estamos entendiendo una realidad significativamente distinta. Y creo que esto, cuando hablamos de adolescentes y también de niños, pero ahora hablo de adolescentes en particular, tenemos que entender que ellos están entendiendo el mundo, conociendo el mundo, desde una perspectiva diferente. Y tenemos que ser conscientes de eso para cuando hablemos con ellos, cuando intentemos incidir en su comportamiento o educarles, ¿no? O darles pautas, ser conscientes de que hablamos desde otra posición, ¿no? Y es posible hacerlo, es posible establecer puentes, pero no hablemos de nuestra realidad como si fuera la única realidad. O sea, porque hay otras maneras de entender el mundo o de vivirlo y me parece que esto es una idea fuerza importante, ¿no? Entonces, junto con esta idea de la diferencia de perspectiva, el otro elemento que nos ayuda a entender la relación tan particular que se establece entre los adolescentes y la tecnología tiene que ver
con su edad. Y en este punto hay que decir que ellos no tienen la culpa de tener la edad que tienen. O sea, si alguien tiene la culpa de tener la edad que tiene, además de Dios, que les ha dado la vida, pues son todos los padres y las madres presentes en esta sesión que han contribuido a que nazcan y que estén aquí con nosotros, ¿no? Pero ellos no han elegido ser adolescentes en esta época, ¿no? Pero es cierto que en el proceso de maduración de un ser humano, la época adolescente tiene una serie de características. Y esa serie de características se manifiesta, entre otras cosas, en algunas necesidades que se viven de una manera particularmente radical en esta franja de edad. Repito, entre los 10 y los 16 aproximadamente. Son necesidades que nos acompañarán toda la vida, no, son necesidades humanas, pero repito, en esta franja de edad se viven de una manera particularmente intensa. Y lo que voy a intentar explicar ahora brevemente es algunas de las características de estas necesidades y cómo la tecnología se presenta como un guante que encaja perfectamente en la mano de cómo viven estas necesidades los adolescentes hoy. La primera, bueno, aquí veis las tres necesidades a las que me voy a referir: la necesidad de socialización, la necesidad de evadirse o la necesidad de ocio y la necesidad identitaria, la necesidad de saber quién soy, qué hago en el mundo. Bien, respecto a la primera necesidad, la necesidad de socialización, es evidente que cuando un niño o niña abandona la niñez y empieza a transitar por la preadolescencia hacia la adolescencia que le llevará felizmente, Dios lo quiera, a la vida adulta, uno de los elementos clave que determina ese paso es precisamente la socialización, ¿no? Esa socialización primaria que tiene lugar en la familia, con los hermanos, con los primos, ¿no? Con los padres, comienza a abrirse a otras esferas donde empiezan a tener importancia los amigos, ¿no? Las cuadrillas. Y esa socialización, por lo tanto, se vive de una manera particular en esa edad, también porque se está estrenando. Y entonces eso también, como todo lo que estrenamos, lo vivimos y lo usamos con mucha más intensidad que cuando ya estamos acostumbrados a ello. Claro, en el entorno digital, imaginaos que al adolescente que, si por él fuera, estaría con sus amigos 28 horas al día, la tecnología le ofrece un medio de estar en contacto con sus amigos 28 horas al día, ¿no? Es decir, de estar en permanente contacto con ellos a través del WhatsApp. Simplemente el hecho de llevar el móvil en la mano es un síntoma o un signo también de esa búsqueda de seguridad, de saber que tengo cerca a alguien a quien le importo. Ya, pero también importas a tus padres, ya también importas a tus profesores. Ellos no lo sienten igual. Saben que importan a sus padres, saben que importan a sus profesores. Pero en esta etapa vital, también nosotros como adultos reconocemos que a veces nuestra aproximación a ellos no siempre es la más, no sé, cariñosa, acogedora, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos es recordarles sus deberes, las cosas que tienen que hacer, y ellos, en cambio, necesitan vivir esa experiencia del grupo de referencia, del grupo de iguales. Y repito, la tecnología les facilita de una manera vicaria, ¿no? Poder vivir y responder a esa necesidad. Hago un pequeño matiz para que se me entienda bien. Cuando estoy explicando esto, no quiero decir que esto justifica cualquier uso que el adolescente haga de la tecnología. Lo que estoy diciendo es que creo que lo explica. Evidentemente, esto tiene su lado menos positivo, su cara B, ¿no? Que en este caso sería esa excesiva dependencia que se genera entre el adolescente y su grupo de referencia, su grupo de iguales, que a veces hace difícil que el adolescente elabore o desarrolle el juicio propio, que va a ser necesario para aprender a tomar decisiones que le lleven a hacer cosas significativas en su vida, ¿no? Y entonces esa permanente dependencia, esa permanente exposición a las opiniones, a la valoración de los demás, va a hacer más difícil, en algunos casos, va a alejar más esa necesaria aprendizaje del criterio propio, ¿no? Entonces, como digo, la socialización tiene una explicación, también tiene sus consecuencias quizá menos positivas. Otra de las necesidades que el ser humano tiene y que se viven de una manera particular en la época adolescente es la necesidad de evadirme. El adolescente necesita evadirse porque muchas veces no entiende qué está pasando en su mundo, no entiende qué pasa con su cuerpo, no entiende por qué de repente, ¿no? Pues ya no controla su cuerpo como lo controlaba antes, porque ahora sus padres le parecen seres huraños en ocasiones, cuando antes eran gente a la que, ¿no? con la que tenía una sintonía natural.
Entonces, ante ese murmullo constante, ¿no? que sucede en su cabeza y en su corazón, el adolescente necesita evadirse, necesita salir de su realidad inmediata ¿no? y refugiarse en otras realidades. Por eso el ocio, la evasión, son tan importantes para los adolescentes. Y de nuevo, la tecnología le ofrece, y ya, vamos, no hace falta que os lo explique, le ofrece una manera fácil, sencilla, sin dolor, ¿no? de poder entretenerse pues con música, con juegos, con películas, con series, ¿no? Con lo que, bueno, de manera diversa, variada, bajo demanda, cuando quiero, donde quiero, en el autobús, en mi habitación, cuando estamos en casa de una tía que es un rollo y entonces mientras mi tío cuenta por 10ª vez la batallita de no sé qué, pues yo estoy ahí, ¿no? Viendo fotos en Insta. Bien, o sea, tiene ese componente que hace que la tecnología sea muy relevante para satisfacer este ocio entre estos jóvenes. Y de nuevo, aquí también hay una cara B. O sea, esto uno lo explica, pero no lo justifica, ¿no? Claro, evidentemente el ocio no puede ocupar el 100% de la vida de un adolescente. Eso es de nadie, pero tampoco de un adolescente. Y entonces a veces cuando el acceso es tan fácil y tan sencillo, la capacidad de autocontrol que no tienen, de nuevo en razón de su edad, porque están aprendiendo a gestionar el autocontrol, pues a veces les puede hacer difícil manejar su tiempo, ¿no? Enfocarse en que ahora tengo que hacer trabajo en lugar de ocio. Entonces, a veces están o sea, ante el atractivo de contenidos que se despliegan solos, ¿no? Y que Netflix automáticamente me ofrece otro capítulo, pues ante eso, la decisión voluntaria de decir, corto, me levanto y me voy a estudiar, les estamos pidiendo a veces un ejercicio para el que igual no les hemos formado, ¿no? Y luego hablaré de esto, ¿no? Pero que seamos conscientes de que estamos pidiendo una fuerza de voluntad que probablemente todavía no tengan. Y el otro elemento que tiene que ver con la cara B es algo que a mí me gusta denominar el efecto de la gratuidad, ¿no? Y gratuidad entre comillas, porque claro, para ellos Internet lo perciben como gratuito, porque ellos no pagan la factura. O sea, nadie de los aquí presentes diría que Internet es gratis, porque todos pagamos a fin de mes nuestra conexión, nuestros datos, ¿no? De casa, del colegio o de lo que sea, ¿no? Y pagamos los dispositivos y sabemos lo que cuesta. Claro, para ellos esta percepción de gratuidad tiene también un efecto de distorsión, ¿no? de lo que ven. Y yo uso el ejemplo del buffet en una comida, ¿no? A veces cuando nos invitan a un evento donde hay un buffet gratuito, un buffet libre, ¿no? Para poder comer, bueno, pues a veces comemos, bueno, primero por los ojos y luego comemos como si no hubiera un mañana, o sea, como si no hubiéramos comido en 3 meses, ¿no? Llenamos nuestro plato de cosas, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si acaso, esto tiene buena pinta por si acaso. En cambio, cuando vamos a un sitio donde tenemos que pagar una pequeña cantidad, ¿no? Para poder acceder y tomar, pues, no sé, 3 pinchos de comida y una bebida, comemos de una manera distinta, planificamos, programamos, ¿no? En la línea de lo que se decía en la sesión anterior. Porque efectivamente la escasez del recurso hace que nos comportemos de una manera distinta. Claro, cuando el adolescente se enfrenta a contenidos que son gratuitos, pues evidentemente se va a pegar un atracón, o sea, el atracón de verme los 24 capítulos de la serie esta noche, porque a saber lo que voy a hacer mañana, es que mañana habrá otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, o sea, ese concepto de gratuidad también yo sugiero, luego lo diré de una manera más expresa, ¿no? Sugiero actuar ahí desde una perspectiva más educativa, más formativa para los jóvenes, porque puede tener un efecto de distorsión negativa, ¿no? Y la última necesidad que el adolescente vive de una manera particularmente intensa es la necesidad de saber quién soy, ¿no? La necesidad identitaria. ¿Quién soy? Yo no soy mis padres, yo no pienso lo que piensan mis padres. Y luego el adolescente está lleno de preguntas, ¿no? Tú quieres saber un montón de cosas y lo que no tiene es a quién acudir para preguntárselo. Bueno, se le puede preguntar a su grupo de referencia, que son igualmente indocumentados como él. O sea, digo que le van a contestar pues lo mismo que, ¿no? Le responderán con sentimientos, con apoyo, con, no, yo te apoyo, yo te entiendo, yo lo que tú quieras, yo estaré contigo, pero no necesariamente con conocimiento o con, ¿no? pistas que le puedan ayudar a tomar decisiones. Claro, en este contexto de nuevo, la tecnología le ofrece una manera maravillosa y fácil de conseguir respuestas, ¿no? Yo me voy a Google y le digo, ¿cómo sé si una chica me gusta? ¿No? Y entonces tengo respuestas para todos los gustos, concretas, sin necesidad de ir a preguntarle a mi padre o a mi madre
Cómo saber si una chica me gusta y que mi madre empiece a hacerse la novela en su cabeza y ya esté soñando en nietos y en no sé qué, y quién es el padre y la familia y tal, ¿no? Entonces, de nuevo, la cara B. O sea, a todos se nos pueden poner los pelos de punta cuando pensamos qué tipo de información pueden estar encontrando nuestros adolescentes cuando las preguntas sobre quiénes son, ¿no? Las cosas que sienten, qué explicaciones tienen las cosas que sienten, se las hacen a Internet, a Google, a otros usuarios. Obviamente nos puede preocupar, con razón, que lo que reciban pues no se ajuste a, no sé, a nuestras convicciones o a lo que nosotros nos gustaría que nuestros hijos aspiraran, o puede ser falso o tendencioso, claramente. Entonces, como veis, ¿no? Lo que yo quería explicaros con esto es, ¿hay alguna manera de entender la relación de los adolescentes con la tecnología? Por supuesto, la tecnología satisface necesidades que el adolescente vive y siente de una manera radical. Y la tecnología le ofrece la solución o solucionar los dolores de esas necesidades de una manera sencilla, fácil y gratuita. Por lo tanto, o sea, es razonable que la tecnología sea una necesidad. Ahora bien, alarma, ¿no? Seamos conscientes de que estas necesidades, que son, repito, humanas, tenemos que encontrar, tenemos que ser creativos para pensar de qué otras maneras podemos hacernos los encontradizos con ellos para ayudarles a solventar estas cuestiones de una manera que nos parezca más saludable o más ajustada o más correcta, ¿no? Bien, y la segunda parte tiene que ver con los retos para los educadores, ¿no? Los retos que esta realidad que acabo de describir o a la que me acabo de referir nos plantean, y sobre todo como algunas sugerencias, ¿no? que me gustaría haceros para cómo afrontarlas. Me parece, en primer lugar, que esta realidad que he descrito nos abre como educadores nuevos horizontes. Yo suelo decir que las nuevas tecnologías nos recuerdan o nos remiten a los viejos modos educativos, ¿no? O sea, a los viejos propósitos de la educación. Al final educamos a la gente en libertad y en responsabilidad para que puedan ser felices. Eso no ha cambiado, eso no lo ha cambiado la tecnología, pero sí cambian los medios con los cuales podemos lograr algunas de esas cosas, ¿no? Y por eso me parece que es razonable, y creo que, y felicito al colegio por esta iniciativa y a todos los padres que están escuchando por reconocer su necesidad de formarse. Claro, porque la tarea educativa hoy, compartiendo los mismos objetivos que la tarea educativa hace 100 años, ha cambiado sustancialmente y hay que actualizarse. O sea, no podemos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Repito, sí en los principios, sí en los objetivos finales, pero no en los medios. Y por eso a esto me refiero cuando digo que esto nos abre nuevos horizontes en la tarea educativa. Y yo en concreto sugería algunas ideas al hilo de esto, ¿no? La primera, me parece que es clave que como educadores, como padres, como madres, nos adelantemos a temas y a cuestiones. Y esta es una cuestión clave. Claro, yo, vamos, en mi adolescencia, mis padres, personas muy, muy rectas y nunca jamás, nunca me hablaron de qué era la pornografía. ¿Por qué? Porque cuando yo era adolescente el control funcionaba. Y mis padres establecían mecanismos de control de qué se veía en casa, qué revistas se compraban, con qué amigos pasábamos la tarde, de manera que podían controlar que no accediéramos a determinado tipo de contenidos con bastante eficacia. Cuando yo descubrí que era la pornografía, ya era mayor, ya tenía criterio y fui capaz de entender lo que era aquello, ¿no? Más allá del shock inicial, y situarlo en un lugar. Claro, hoy el control ya no funciona. Ya no funciona. Por lo tanto, no vale ese modo de educar, ya no es válido hoy. No podemos pretender encerrar al niño en una burbuja para que hasta que no tenga 23 años y medio no descubra determinadas realidades. Y por lo tanto, la solución educativa es adelantarse a los temas y a las cuestiones. Ser los primeros que sembremos en su corazón y en su cabeza determinadas coordenadas. No se trata de dar una lección magistral sobre qué es la pornografía o sobre qué es cualquier otro tema, pero sí darles, en función de su edad y en función de su capacidad de entendimiento, pequeñas ideas. Mira, esto, sobre todo porque pienso, perdonadme que me refiera a la pornografía de la que también ha hablado antes Luis Blázquez, pero
creo que la pornografía es uno de los... o sea, es uno de los contenidos a los que tristemente los adolescentes acceden online y creo que es de los más dañinos en cuanto a la formación afectiva de los jóvenes. Y pensaba que en este caso a mí me encantaría que los padres tuvieran la oportunidad de distinguir y de enseñarle a su hijo la diferencia entre un desnudo artístico y una imagen pornográfica. Digo, para que el niño o la niña sea capaz de disfrutar de la belleza, del arte, y de entender dónde está la línea que separa una cosa de la otra, ¿no? Y eso implica adelantarse a los temas, ¿no? Implica también estar muy disponibles ¿no? a las cosas que a ellos les preocupan, a leer entre líneas. ¿No? Antes cuando se preguntaba al final de la anterior sesión, ¿no? De ¿a qué hay que estar atento? Pues hay que estar atento y eso es disponibilidad. Tenemos que estar escuchando lo que dicen y lo que no dicen en las cenas, en las reuniones familiares, cuando vamos en coche a ver a la abuela. Bueno, a la abuela tristemente la vemos a través de FaceTime, ¿no? Pero cuando viajamos, ¿de qué hablan? ¿De qué dejan de hablar? Ya no hablan de sus amigos. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema ahí? ¿Está pasando algo? Quizá, no sé, estás teniendo una situación complicada a través de las redes sociales. O sea, la disponibilidad que implica sobre todo, de verdad, poner el tiempo para escuchar lo que dicen y lo que no dicen. Luego, generar confianza con ellos, ¿no? Convertirnos en interlocutores válidos sobre estos temas. Y esto quizá es una de las cosas más difíciles, porque a veces cuando yo lo entiendo, cuando un adolescente llega a casa llorando, ¿no? ¿no? Y llega y se abraza a su madre y le dice, mamá, mira qué horror, mira lo que me han dicho, mira esta foto en Instagram me han hecho un comentario, me han dicho no sé qué, tal, pues es muy difícil que una madre actúe, ¿no? De una manera, no sé, y lo lógico es que diga, se acabó Instagram, se acabó todo, vamos a quitar, o sea, esto es solo una fuente de conflicto, de sufrimiento. Claro, si sucede eso, que digo que puede pasar, ¿no? Ante un hijo que viene y que le vemos sufrir, o sea, cortar de raíz el problema es una solución bastante parental, o sea, digo que nos define bastante como adultos. Claro, el adolescente no nos va a contar los problemas que tengan. ¿Por qué? Me remito a la primera parte de esta sesión, porque la tecnología le da una manera de resolver necesidades que muchas veces supera o está por encima de esos pequeños momentos de drama, ¿no? A los que también, por otro lado, son muy dados los adolescentes. Por lo tanto, tenemos que saber, bueno, quitarle drama al asunto, escuchar, a veces aguantarnos nuestra primera reacción, esperar a enfriar nuestra actitud y luego pensar qué podemos hacer, porque ahí de verdad nos lo estamos jugando, ¿no? Estamos jugando esa confianza que podemos ganarnos cuando nos cuentan algo y nuestra primera reacción es una reacción de adulto, de solucionar el problema, se acabó esto, ¿no? Y creo que eso es lo que nos haría perderlos, ¿no? Y luego también pienso, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que esto es un trabajo en equipo y en el equipo están ellos también, ¿no? Y ellos nos pueden enseñar muchas cosas. A veces dicen, no, pues, oye, ¿qué es esto de Twitch? De lo que todo el mundo habla, ¿no? ¿Qué es esto de Among Us? ¿No? De lo que ahora que, oye, pues preguntémosles a ellos, oye, ¿qué sabes de esto? Cuéntame, tengo curiosidad, ¿no? Y bueno, y al hilo de esas preguntas o al hilo de esa explicación, podemos hacer preguntas. ¿Y a ti esto te parece bien? ¿Y te parece razonable? ¿Y crees que es bueno que la gente invierta dinero en eso cuando hay gente que no tiene para comer y tal? Y ahí está la aportación real y más valiosa que podemos hacer como educadores en ese uso de la tecnología, ¿no? Pensaba también, antes Luis hablaba de Aristóteles y yo voy a referirme a algo mucho más también en ese esquema que él dibujaba, ¿no? De los valores, en este caso, ¿no? Y como de la primacía de distintos valores, la importancia. Que yo también pienso que la tecnología puede ser una magnífica escuela de valores. Y los valores que os presento, ¿no? Que podéis ver en esta slide, no son otros que los valores que constituyen la formación del carácter, ¿no? Las famosas, las conocidas virtudes cardinales, ¿no? Que asientan el carácter de una persona: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no? La moderación. Entonces, la tecnología puede ser escuela de virtudes. Podemos enseñar a nuestros hijos a pensar antes de publicar, a que sean conscientes de lo que puede pasar, ¿no? Eso es la prudencia, ¿no? Si hago este comentario que hoy me parece muy divertido, pero imagínate qué va a pensar ella cuando lo vea mañana en su casa, ¿no? Igual no entiende tu ironía o tu risa que tienes ahora y esto genera no sé, tristeza en ella o un problema, ¿no? La justicia, ¿no? De respetar la imagen de los demás,
de no difamar, de no compartir cosas que no nos que no nos corresponden porque no son nuestra imagen, ¿no? Una foto en la que alguien sale desfavorecido o no por lo que sea, y entonces pues no compartirlo porque es una cuestión de justicia, o sea, la imagen le pertenece a uno solo, ¿no? Y creo que este es un entorno también para enseñarles esto, ¿no? La fortaleza de saber quién soy, de saber cuáles son mis convicciones y no, bueno, pues entonces le doy a like a esta foto, aunque en realidad no me acaba de... porque todo el mundo se la da. Pues no, tú no se la das porque tienes que ser fuerte. Si piensas que esto es un despropósito, no puedes retuitearlo, no puedes darle un like, no puedes participar en esto, ¿no? Entonces ahí también hay una ocasión clara de vivir la fortaleza. Y obviamente la templanza, ¿no? La templanza que tiene que ver con la moderación en el uso, ¿no? Y en esta línea, en lo que decía antes, ¿no? A lo que me refería antes, ¿no? Luis hablaba de la necesidad de programar y de que si el ocio no está programado se lo come todo, ¿no? Pues efectivamente tenemos que tener, es lógico que haya un tiempo para el deporte físico, un tiempo para el paseo, un tiempo para estar con los hermanos, un tiempo para, no sé, para hacer otras actividades y obviamente ese tiempo hay que quitárselo a otras cosas, por ejemplo a las pantallas. Entonces, tenemos que alimentar esta actitud que por sí sola, digo, todos sabemos lo difícil que es adquirir un hábito que pueda ser una virtud. O sea, uno lo intenta un día, no sale nada, el segundo día tampoco. Al final del primer mes empieza a tener un poquito de éxito, al final del segundo mes casi está a punto de tirar la toalla. Claro, y nosotros tenemos que ser sus muletas, ¿no? Ayudarles en este camino, ¿no? Y por último, para terminar ya, pensaba que hay 4 As que me parece que definen a este grupo de edad al que me estoy refiriendo particularmente y que nos pueden ayudar un poco a entender y a explicar, ¿no? La relación con la tecnología, la relación con nosotros y a darnos algunas pistas como educadores, ¿no? La primera A es la A de adolescencia, es evidente. La adolescencia, todos hemos pasado por la adolescencia, algunos nos gustaría, ¿no? Cuando pensamos en nuestra adolescencia lo hacemos poniéndonos las manos ¿no? en los ojos, en plan de no quiero ver lo que hice, ¿no? Todos sabemos lo difícil que es ser adolescente, estar en esa fase, ¿no? intermedia en la que uno no es ni pequeño ni mayor, ¿no? y que suscita muchas dudas, muchos problemas. Bueno, la adolescencia pasa, pero tiene que pasar. Entonces, muchas veces su actitud ante la pantalla no tiene otra explicación que son adolescentes. Y cuando dejen de ser adolescentes, y esto nos lo dice la investigación, mucho de ese uso desmedido vuelve a su cauce. Porque el adolescente se mete en todos los charcos. Eso es parte de ser adolescente. La segunda A es la A de la autoestima. Una de las cosas que más refleja, o lo que denota el uso de la tecnología por parte de los adolescentes es su baja autoestima. Cuando a veces pensáis qué superficial esta cuenta de Insta, ¿no? Está todo el rato buscando likes y buscando que le den ¿no? Es que esto es demasiado superficial. Bueno, esa es una lectura y me atrevería a decir superficial en sí misma, ¿no? Lo que denota eso es esa necesidad de ser aceptado y de que alguien me quiera, porque es que yo no sé si me quiero, porque para empezar no sé ni cómo soy, ni qué soy, ni quién soy. Y entonces necesito que alguien me diga que estoy guapa, o que son muy chulas mis zapatillas, o algo, necesito un referente externo que me dé un motivo para seguir andando. Entonces, como educadores tenemos que educar y tenemos que fomentar la autoestima de nuestros educandos, de nuestros hijos y nuestras hijas, haciéndoles conscientes de aquello que es valioso en su forma de ser y también haciéndoles conscientes de aquello que son limitaciones que todos tenemos, ¿no? Y de, mira, al tenis nunca serás bueno. Oye, pero eres magnífico recogiendo la mesa. Tienes un futuro tremendo, ¿no? Bueno, pues con gracia, con humor, quitarle drama al asunto y hacerles crecer su autoestima. La tercera A tiene que ver con la autoridad. Tenemos que reconocer que la autoridad en estos tiempos se construye de una manera distinta. La autoridad antes venía de arriba abajo, era reconocida y prácticamente asumida por el hecho de existir. Hoy la autoridad se gana, y se gana con confianza. Y aspiramos a que la autoridad sea epistemológica, o sea, sea porque creen que tengo autoridad, no porque yo les digo que la tengo, ¿no? Y eso, repito, se construye con confianza y se construye con amor, ¿no? Y me parece que lo que a todos nos atrae y nos congrega delante de esta pantalla a estas horas de la tarde, este miércoles, no es otra cosa que queremos a la gente con la que, ¿no? a estos adolescentes, a estos futuros adolescentes, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, y tenemos que confiar también nosotros en que el amor de verdad y ese cariño que les tenemos
va a ser capaz de remediar muchas de nuestras lagunas, que también las tenemos, ¿no? Y por eso digo, me parecía una buena manera de terminar, ¿no? Bueno, hasta aquí mi presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Un segundo, que vuelvo a aquí, dejar de presentar. ¿Ok? Y ahora... Pues muchísimas gracias, Charo. Increíble este tsunami de horizonte que nos has puesto en este miércoles tarde, agradeciéndote muchísimo los enfoques, y yo mientras te escuchaba pues me iba poniendo en la piel, ¿no?, de los papás, mamás que tenemos hoy, y que después, como quedará grabado, también te podrán ir escuchando. Y pensaba, pues lo tenemos interesante la situación, porque es cierto, ¿no?, esas necesidades de socialización, de ocio e identidad que encuentran en Internet compiten, ¿no?, con nosotros, y a veces intentamos nosotros ser los atractivos para ellos, que nos hagan caso en todo, y dices, bueno, tenemos que mejorar mucho, porque el nivel de atractivo que ahora mismo nosotros podemos representar para un preadolescente o adolescente, pues es todo un reto. Mientras te escuchaba también, y para dar tiempo, ¿no?, a que vayan fluyendo también parte de esas preguntas, Charo, que seguro que ahora, ¿no?, todos están ahí ejerciendo esas neuronas en acción. El móvil se ha convertido como en la moneda de cambio para con los adolescentes. Y me gustaría también un poquito, pues, si nos puedes dar, ¿no?, tu visión, porque a veces al final, para que consigan, ¿no?, o que nos hagan caso, es aquello de dame el móvil, ¿no? Sí, entonces, o sea, efectivamente decía que primero que creo que puntualmente pueda serlo, tampoco tiene que hacer, no sé, que nos cuestionemos enteramente nuestro modelo educativo. O sea, creo que a veces, pues sí, tiene que ser eso, como puede ser otras cosas. Pero estoy de acuerdo en lo que, en cómo planteabas la pregunta, en que probablemente merece la pena que lo planteemos de otra manera, ¿no? Sí, o sea, yo tengo mi... A ver, está claro que tenemos que enseñarles a mantener una relación saludable con su móvil, que efectivamente para ellos como para nosotros es la pantalla que nos acompaña a todas partes. Y entonces creo que tenemos, o sea, ayudarles a adquirir el hábito saludable, o sea, requiere, en el caso de los adolescentes, requiere paciencia, humor y creatividad. ¿Vale? O sea, no podemos ir con una cuestión, ¿no?, ascética, ¿no?, de no, entonces, no. O sea, aquí, mira, vamos a hacer un reto. Vas a bajar la basura sin móvil. Vas a ver cómo es posible, ¿no? Entonces, y tienes que subir a casa contándonos la historia, ¿no?, de qué te ha pasado mientras bajabas la basura sin móvil, ¿no? Entonces, claro, es de cuando uno, después de estar mucho tiempo en la cama, ¿no?, de repente tiene que volver a andar o tiene que empezar a aprender a andar. O sea, no aprendemos a andar de golpe, tenemos que ir dando pasitos, necesitamos apoyos, y a veces ese apoyo se lo tenemos que ir facilitando, ¿no? O sea, oye, ¿qué pasaría si te vas a hacer deporte sin móvil esta vez, ¿no? Oye, te preparo tu postre favorito cuando vuelvas, ¿no? ¿No? Y no, pero es que si me pasa algo, bueno, pues si te pasa algo, no sé, todos tus amigos tendrán móvil, me puedes llamar, me puedes localizar, ¿no? O sea, ir como enseñándoles poco a poco bueno, que pueden dominar la tecnología, ¿no? No dejar que la tecnología les dirija, ¿no? Y creo que quizá utilizar ese concepto de ganar en independencia y en autonomía. O sea, yo lo que no quiero es que dependas de nada ni de nadie, ¿no? Y sobre todo que no dependas de nada. O sea, digo, porque lo de nadie, pues aún, ¿no? Pero de una cosa, o sea, que me estás diciendo, ¿no?, que no puede. Entonces, bueno, eso, jugar un poco, ¿no?, con el humor, ¿no?, y, ¿no?, para hacérselo, también para que ellos aprendan que, bueno, que no deja de ser una herramienta y que no pasa nada porque no nos acompañe un rato. Eso también tiene que ir acompañado con el ejemplo de los padres, ¿no? No puede ser que le digamos, no, y estoy en la comida, en la cena, yo con mi móvil atendiendo una llamada o respondiendo un WhatsApp. O sea, digo, si hay espacios, este es un espacio libre de móviles, esta cena es un espacio libre de móviles, tenemos un parking de móviles en casa donde están todos aparcados mientras comemos o mientras estamos viendo esta serie. No lo sé, o sea, ¿no?, con creatividad, ayudarles a adquirir ese dominio sobre el aparato, sobre el dispositivo, ¿no? También para que descubran que hay otras maneras, ¿no?, y luego, respecto a satisfacer esas necesidades,
claro, aquí hay una cosa que a veces también como padres, en esta época que nos toca vivir, o sea, como ¿no? nos cuesta entender, y es que antes decía que la tecnología abre nuevos horizontes educativos y que la práctica educativa cambia en esta realidad, ¿no? Yo no sé si educar antes era fácil o difícil, no lo sé, porque no estaba antes, o sea, digo, no, pero sí sé que la educación hoy requiere mucho más tiempo, mucho más tiempo. Y a veces en el mundo en el que vivimos creemos que tenemos mucho menos tiempo. Y entonces lo que esperamos es que la tecnología eduque a nuestros hijos. No, o sea, la educación se la tengo que dar yo. O sea, o yo tengo que facilitar esa educación. Y eso quiere decir que voy a tener que encontrar la manera de estar mucho más disponible. Y entonces es mucho más esforzado para los padres, lo sé, lo siento si es una mala noticia. La buena noticia es que es muchísimo más gratificante y mucho más entretenido y mucho más divertido porque hay muchísimas más cosas de las que hablar. Pero o sea, a veces esperamos eso, que sea la tecnología la que eduque y eso no va a suceder, de verdad, no va a suceder. Te agradezco mucho que digas que en estos momentos la educación es cuestión de tiempo. Iniciabas así también tu propia intervención, ¿no? Desde esos dos marcos de Kant a través de los cuales pues, accedemos a la experiencia. Y cierto que el mundo nos brinda inmediatez. Así que quizá eso también esperamos que a veces al adolescente dándole a un clic, ¿no? Ya reaccione como nosotros mismos esperamos y eso va a ser imposible. Exacto. Este tiempo que tú nos estás diciendo ahora, antes hablabas de saber escuchar lo que dicen, pero inclusive lo que no nos dicen, con sentido del humor y sobre todo creo que con esa visión que nos has transmitido en tu intervención, que es una visión optimista, no ingenua, pero sí optimista de la adolescencia y del adolescente. Y creo que también, ojalá, ¿no? consiguiéramos pues... un poquito, pues renovar esa visión para con los adolescentes. No son nuestros enemigos y a veces también los percibimos así, ¿no? Con aquellos con los que nos tenemos que pelear o hacer un pulso. Así que, Charo, por los fallos tecnológicos, porque has estado acompañando toda la tarde y por no robarte más de ese tiempo con el que ahora tú también nos dabas esa recomendación, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde. Te agradezco muchísimo esa visión, como digo, optimista de la adolescencia y además con proactividad porque podemos hacer muchas cosas. Si al inicio de la tarde, pues con Luis, él nos hablaba de programar, yo creo que tú nos has dado ese matiz, ¿no? nuevo, que programar va a significar pues escuchar, sentido del humor, creatividad y sobre todo invertir tiempo. Así que papás, mamás, que se pongan las pilas en ese sentido. Sí. No, muchísimas gracias de verdad y efectivamente creo que has hecho un resumen excepcional de lo que me gustaría que quedara como... creo de verdad que es una tarea apasionante, me parece que bueno, también o sea, yo tiendo a ver la realidad de una manera optimista, no puedo verla de otra, o sea, tendría que volver a nacer, ¿no? Pero de verdad pienso o consideramos que este es nuestro mundo y esta es nuestra realidad y es nuestra responsabilidad y entonces mejor hacerla con una sonrisa que con un sentimiento de, ¿no? continuo de peso y de carga, ¿no? que seguramente pues, nos lleve a disfrutar menos y yo creo que, bueno, pues que tenemos que de verdad que creo que es un reto apasionante, así que mucho ánimo, vamos a pasar momentos crudos, momentos difíciles, pero va a ser mucho más divertido. Pues muchísimas gracias, Charo, y quizá casi vamos a envasar estas últimas palabras que nos acabas de compartir en esta tarde para que cuando los ánimos nos vengan abajo recordemos que nos merece muchísimo la pena. Gracias, Charo. Buena continuación en Pamplona, en la universidad y con todo este escenario reto que se nos presenta. Y aquí seguiremos también pues, desde el Col·legi Montserrat intentando, ¿no? hacer pensar a papás, mamás que desde la inteligencia y el corazón pretenden invertir tiempo en la educación. Gracias, Charo. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Adiós, buenas noches. Y despedimos pues este primer Family Meeting donde nos hemos centrado en el entorno virtual, el entorno digital, porque nos merece la pena, porque ahí
Se mueven nuestros alumnos, nuestros hijos, desde pues, edades más tempranas hasta adolescencia, juventud, pero sobre todo porque queremos que aprendan a moverse y queremos invertir este tiempo precisamente que nos decía Charo. Os recordamos que pues, de ahora en adelante, desde el Col·legi Montserrat, para papás y mamás, seguimos teniendo los FAM Academics, que son esos webinars, sobre todo enfocados a la parte más académica de nuestro proyecto educativo, porque conocer pues, nos ayuda a comprender cómo nuestros niños aprenden, y os emplazamos pues, para el 19 de noviembre. El 19 de noviembre tendremos un nuevo Family Meeting en el que vamos a plantearnos ser familias que se dan permiso para sentir. Y ahí tendremos todo el enfoque de educación emocional con la doctora Ruth Castillo, que actualmente pues, en nuestro país es quien brinda, ¿no? De manera pues, casi autorizada este método de educación emocional, método Ruler de la Universidad de Yale, y que también en el colegio pues, implementamos a diario para hacer crecer pues, también emocionalmente sanos a nuestros alumnos. Así que os esperamos de nuevo a todos desde donde sea que nos estéis escuchando y compartiendo esta tarde, para el 19 de noviembre, familias que se dan permiso para sentir. Tema educación emocional con la doctora Ruth Castillo. Papás, mamás, buenas noches, y aparte de dar la cena en casa, pues recordar que tenéis muchas cosas a plantearos, a programar en el sentido como hemos descubierto esta tarde, por el bien de estos niños, de estos adolescentes a los que pues, les brindáis alma, vida y corazón. Así que muchísimas gracias por vuestra compañía, vuestra atención, y desde el Col·legi Montserrat os deseamos grande ánimo en esta labor educativa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.